Si no te gusta leer es porque aún no te ha llegado el libro correcto. Hola, yo soy Alal y te invito a que juntos deshojemos libros. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va su mes, su semana? El día de hoy estoy un poquito movida, como se pueden dar cuenta, porque traigo la cámara en la mano, ya que la sesión de hoy va a estar en un poquito movida, porque vamos a tener una sesión de Zoom con una chica definitivamente ruda del presente que nos va a hablar un poquito de una chica ruda del pasado, haciendo conmemoración al mes Ororo, como ustedes ya saben. Y pues sin nada más que decir, vamos con el video. Muy bien, pues bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo andamos? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte en este canal. ¿Cuál es tu nombre? Pues yo sí te conozco como la Barbie, ¿verdad? Porque todo el tiempo está haciendo cosas, es una mujer que todo el tiempo, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, pero pues eso es lo que yo te conozco. Quiero que el público te conozca. A ver, tu nombre, que te dedicas, tu edad. Pues mira, me llamo Fabiola Alexandra Ocampo Aguilera, Alexandra con doble X. Es como mi firma, y es un gusto mío, entonces YOLO. Tengo 27 años, soy ingeniera electrónica y aparte estoy estudiando la ingeniería en audio y pues trabajo precisamente en el medio audiovisual. Entonces, pues sí, ahora sí que lo que ocupen de reparaciones y cuestiones de video broadcast, streaming, equipo de audio, cámaras, conmigo. Muy probablemente vayas a estar mucho tiempo en este canal porque justamente ahorita estábamos haciendo pruebas y ella me estaba diciendo, oye, ¿tienes esto? Y yo, ¿qué es eso? Y ella, no, así, así, así. Y yo, no, sí, claro, sí. Básicamente, sí, sí. Y Ya ahora, sé. a ver, Fabi, cuéntanos por qué estás el día de hoy en el canal. ¿A Pues qué vienes? primero que nada por tu invitación, muchísimas gracias por la invitación. Y pues vamos a hablar de personajes históricos interesantes, en este caso de mujeres interesantes que fueron, ahora sí que personajes históricos que no son tan comunes, que no es la típica ama de casa ni la típica luchona, sino que son personajes llamativos que han trascendido en la historia a pesar de que ya tienen muchos años de haber fallecido. Y inclusive hay uno de los personajes, está Chiyome Mojitsuki. Ella, no, por ejemplo, ella, así haciendo un paréntesis rápido, se me hace un personaje muy interesante por el hecho de que, a pesar de que su historia como tal es cortita, ni no es como que tú digas, uff, qué gran cosa, fue lo suficientemente trascendental lo que hizo, que fue crear el grupo de ninjas mujeres, a tal punto que en la actualidad, si te vas a las series, a los animes, hay un buen de ¿cómo se llama? De referencias hacia ese grupo precisamente, que es el grupo de los... ¿Cómo se me fue el nombre? No te preocupes. Aquí voy a poner en alguna parte de tu cara o la mía, a cuál grupo no te referías, porque yo honestamente no. Es que tiene un nombre interesante, o sea, a final de cuentas, es una de las personajes que me pasaste que se me hizo muy interesante por ese sentido, porque la agrupación, el nombre que recibe esta agrupación, no es que los uke algo, no sé que es algo con U, no me acuerdo bien. Por eso no me gusta tener mis dos pantallas, porque siempre no me referencia Tuc, tuc, tuc. de información. este, pero, por ejemplo, es muy llamativo lo que hicieron precisamente en ese sentido. Y no es algo, o sea, no es algo tan común que se puede encontrar. Y pues lo que es la reina de Suecia, que también, la verdad, está muy, muy chido. Este, pues todo lo que hizo, ¿no? Por toda la historia que tiene, todo el concepto de que literal fue una mujer que para empezar era protestante, luego se volvió católica y fue todo un caos, pero trajo muchísima cultura a Suecia, sin contar todo un montón de cosas que hay detrás de su personaje, ¿no? Entonces va a estar interesante el día de hoy, va a estar padre. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, sí, Chiyome Mochizuki fue una mujer muy ruda, definitivamente luego ahondaremos con ella,
pero estas mujeres, a mí se me hace algo muy curioso que no las encontramos en libros de historia como normal, ¿no? No sé si tú llevaste en algún punto en la primaria, en la secundaria, en la prepa, historia universal. Sí, pero fíjate que no, o sea, precisamente es lo que me gusta de tu espacio, porque tomas temas que son culturalmente relevantes, pero olvidados por la historia, entonces como de, a ver, chingada, denos cultura bien, o sea, es como cuando nos dicen que por qué nos dan tanta historia y tanta filosofía y tantas cosas en la escuela y no nos enseñan cosas básicas de la vida como lo que es administración y negocios. O sea, realmente son dos cosas que medio mundo le hacen falta. Y bien cabrón, entonces. Y humanidades. Entonces, sí son cosas que tú dices, chingado, deberían de estar en lo normal, ¿no? O sea, deberían estar en lo que deberían de enseñarnos como más de rutina, más que a lo mejor quién descubrió América. O sea, eso es como de, esto te lo damos en una clase y es como de, tómalo en cuenta y aprende y a la chingada, ¿no? O sea, pero cosas relevantes que realmente la historia de repente olvida son ese tipo de personajes que sí te quedas así con el saborcito de boca de, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué hicieron? O sea, ahora sí que si le metes un poquito de marketing, ¿por qué fueron ¿cómo se llama? Tan relevantes en su momento y por qué se vienen a la mente, ¿no? O sea, independientemente porque tienen su propia categoría. Y es algo que se me hace muy interesante, muy llamativo. Fíjate que ahorita que Y lo el grupo mencionas, se llama a ver, Kunochoi. ¿cómo? Que el grupo se llama Kunoichi, no sé cómo se pronuncia. Kunoichi. Kunoichi. くのいち。Gracias por el dato, thank you. Fíjate que está muy padre lo que dices, es cierto. A mí no me tocó, pero alguna vez leí, alguna vez escuché de un profesor que dijo, a ver, si ustedes quieren entender la filosofía, economía, quieren entender todo este show, hoy vamos a hablar del capitalismo, de la anarquía y del socialismo. Y durante todo este semestre vamos a tener sus calificaciones bajo ese sistema político y económico. Entonces empezaron con el capitalismo, pues bien padre, cada quien se ganaba su calificación. Siguieron con el socialismo y pues todos parejo. Entonces hubo gente que dijo, no, pues es que yo me esforcé más y no sé qué. Dice, sí, pero pues estamos en una clase socialista, entonces pues no se puede. Todos van a recibir la misma calificación promediando todo lo que el esfuerzo de todos. Y al final el señor, viendo que estaban como, el profesor, viendo que están como todos cabizbajos, porque pues no todos trabajaron lo mismo, hizo una anarquía y lo reprobó a todos. Entonces se quedaron así de que, ¿por qué? Esto es una anarquía. No era anarquía, era una monarquía. Era una monarquía socialista. Los alumnos apelaron a una anarquía y pues se hizo un desmadre y dijo, ok, ya pueden entender lo que es la política, la economía. Yo dije, no manches, ese ejercicio, si no lo hubieran hecho en la prepa, sobre todo en la prepa, en la secundaria creo que no lo hubiéramos entendido tanto, pero en la prepa hubiéramos entendido otro tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si hubiéramos tenido el sistema monetario que tuvieron Chillome o que tuvieron el rey Cristina, pues a lo mejor hubiéramos entendido un poquito más el contexto que ellas tenían y hubiéramos tomado otras decisiones, no lo sé. Pero, a ver, hablemos de Rey Cristina. ¿Quién es Rey Cristina? Porque suena como extraño tener un título nobiliario masculino, pero con nombre femenino. ¿Qué está pasando? Pues mira, ella, para empezar, fue una reina que fue la tercera hija del rey Gustavo II. Y ahora sí que sus dos hermanas anteriores a ellas fallecieron muy chicas, una al nacer, la otra al año de haber nacido. Entonces cuando nace la reina Cristina, pues se tenían expectativas de que querían que fuera hombre. Entonces cuando nace fue una decepción para pues todo lo que era esa parte de Europa, todo lo que era Suecia. ¡Deshonor! ¡Deshonor sobre toda tu familia! ¡Toma nota! ¡Deshonrada tu vaca! Y para su madre, a tal punto que inclusive fue público el rechazo de la madre hacia ella. Y si te quedas así como de, no manches, ¿cómo puedes rechazar a tu propia hija, no? Pero cosa curiosa, el papá, lejos de rechazarla,
pues la adopta y le agarra muchísimo cariño, ¿no? O sea, la empieza a llevar con ella que a todo lo que son cosma, todo lo que es cacería, equitación, todo lo que es peleas de espadas. Ahora sí que todo lo que era referenciado o que era más típico del hombre. Cuando ella tiene 4 años, cuando ella cumple la edad de 4 años, el papá la nombra como la única heredera al trono de lo que era Suecia, propiamente. Y cuando ella tiene 5 años, cuando ella tiene la edad de 5 años, el papá fallece trágicamente en la guerra de los 30 años. Y pues bueno, ahí empieza su vida ya como, bueno, ya se vuelve reina, ya se convierte en la reina a partir del fallecimiento. Y ya empieza a llevar una educación muchísimo más propia para una reina, ¿no? O sea, ya le empiezan a dar cultura, le empieza a dar cuestiones de política, cuestiones de economía, cuestiones de precisamente todo lo que se necesita para gobernar propiamente de un príncipe, pero en este caso pues fue la princesa. Y la madre se vuelve loca, entonces pues tiene el rechazo de ella, entonces se queda prácticamente sola, pero pues a los 5 años dices, bueno, pues qué mierda, ¿no? O sea, ¿cómo se va a defender de todo el mundo ya que le quiere quitar su lugar y su trono y todo? Y pues bueno, ahí es cuando entra un tío que es un hermano ¿cómo se llama? No reconocido del príncipe. La adoptan, bueno, la adoptan, la protegen y pues le empiezan a dar esta educación, ¿no? Ya conforme van pasando los años, pues ella se hace de un hombre, se hace de respeto, porque pues sí se hace notar, sí da a entender que tiene muchísimo, muchísimo conocimiento, que es una mujer súper preparada y era una de las mujeres más preparadas de su época. A pesar de que en toda Europa era mal visto que ella fuera la reina, porque estaban muy, muy acostumbrados a que en esos tiempos solamente los hombres podían reinar. Entonces fue algo como un boom para esa época, fue como de no manches, o sea, una reina, ¿cómo, no? O sea, sí fue algo muy fuerte para la época. Y eso le empezó a traer a ella muchos problemas de salud por estrés, le empezó a traer muchísimos problemas también de estabilidad emocional, por el hecho de que también ella a su corta edad, una muy corta edad, empezó a tener muchísimo el peso de la corona, ¿no? A los 18 cumple la mayoría de edad, a los 18 años, ya la coronan oficialmente y pues reina durante 4 años, que en esos 4 años, pues bueno, pues sí hizo muchas cosas por Suecia. Ella era muy, 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 muy apasionada del arte, era una mujer muy apasionada al arte, muy apasionada a todo lo que era la cultura, muy apasionada a aprender. O sea, era una mujer que tenía una sed de conocimiento increíble, ¿no? O sea, era una mujer que yo creo que si nos hubiera tocado conocerla, ahorita sería como de la que todo el mundo diría pinche nerda, ¿no? O sea, que se está estudiando todo el pinche rato. Pero la neta, o sea, qué chido. O sea, ahorita todo lo tenemos tan a la mano que de repente nos da flojera estudiarlo. Por lo mismo, porque dices, ahí está, al rato lo veo. Y antes, como era más difícil el acceso a tanto conocimiento, yo creo que era como más llamativo, y esa sed de conocimiento que tenía era como de, pues, puta, ¿cómo le hago, no? Entonces, la corona le empezó a pesar a tal punto que dijo, ¿saben qué? Yo necesito libertad. Ábranse la fregada. Bueno, esas son mis palabras. No, esas son mis palabras. Entonces diles que me voy a ausentar. Exacto. Entonces, pues ya ella propone a su primo, que es se vuelve el rey Carlos II, pues para tener el trono, y ella se va a viajar por Europa a conocer pues todo lo que es la cultura, a aprender muchísimas más cosas, a aprender idiomas, a aprender de más culturas. Se empieza a rodear de muchísimos artistas, artistas de la época, grandes personajes de lo que eran pues de los altos mandos. Y bueno, esto la empieza a tener un renombre, por toda Europa, empieza a ser conocida por toda Europa y le empiezan a abrir puertas en muchos lados. Pero
bueno, a su vez empezó a tener de repente por ahí problemas económicos a lo largo de su vida por lo mismo, porque era tan apasionada la cultura que empezaba a emprender proyectos para ayudar precisamente a todas las nuevas generaciones, a acercarles la cultura, a acercarles el arte, pero pues eso, quieras o no, involucraba muchísimo dinero y seguido tenía problemas económicos y eso era algo que de repente le mermaba un poco también la salud y le mermaba pues sus proyectos y entonces andaba de un lado para otro, ya iba a España, ya se regresaba a Suecia, ya iba a Europa, ya se regresaba, se iba a Francia, ya se regresaba, o sea, siempre era como un vaya y ven, ¿no? Y bueno, entre sus viajes está este personaje, esta reina, anteriormente les había comentado que ella era protestante, pues empieza a dudar, empieza a tener sus dudas. Cabe mencionar que cuando ella toma el trono, precisamente hace las paces con sus enemigos, termina la guerra de los 30 años y trae mucha prosperidad a su pueblo, a todo lo que era Suecia en su momento. Eh, Cuando ella empieza a dudar, pues se hace católica, o sea, se acerca a las iglesias católicas por las amistades que tenía con las personas católicas y se vuelve católica primero en secreto y así dura un tiempo, no me acuerdo exactamente cuántos, si fueron meses o años, pero pues ya posteriormente se hace público, se hace conocimiento público el que ella pasa a ser protestante y se vuelve católica. Eso pues trajo pues algunos problemas también negativos para ella, por el hecho de que pues de entrada en su pueblo la empezaron a rechazar, o sea, ya no era bienvenida como tal, empezó a tener mucho rechazo por parte de su pueblo propiamente por esta decisión. Y bueno, posteriormente también tuvo un altercado que en una ocasión, estando ella en el Vaticano, se percata que hay una persona que la está espiando y a pesar de no tener la corona, ella decía que por tener sangre real podía hacer lo que se le viniera en gana y mandó a ejecutar a esa persona, cosa que fue mal visto por el papa del momento, que en ese tiempo pues tenía su aprobación y en base a esta acción pues le la rechaza, empieza a tener pues su desaprobación, empieza a tener desaprobación de gran parte de Europa. Entonces le empezaron a cerrar muchísimo las puertas y empezó a tener de nuevo muchos problemas económicos. Entonces, pues ya, se vio forzada a estar cambiando de residencias. Y cuando ella al darse cuenta que no era ya bienvenida como tan fácil en cualquier parte de Europa, ella hace su propia comunidad. El punto es que ella crea ella se hace de su propia familia, vamos. Y empieza de nuevo cuando regresa, se va al Vaticano y cuando regresa, o sea, se va al Vaticano, a esa comunidad y así vive un tiempo con problemas económicos y todo. Ya posteriormente regresa al Vaticano y para esto ya no estaba el papa con el que se había peleado, sino estaba otro papa nuevo. Y empieza a tener muy, muy buena mancuerna con este papa porque también era un personaje muy ávido en la parte de la cultura, en parte del conocimiento. Y le empieza a apoyar, le empieza a dar su apoyo. Entonces recibe una especie de renta por parte del Vaticano que pues le permite volver a tener una estabilidad económica y a empezar de nuevo a emprender proyectos de ayuda hacia la cultura y cosas por el estilo y vuelve a viajar por Europa. En una de esas, aún no pude encontrar información al respecto del por qué, pero este papa le retira completamente toda la ayuda económica que le daba. Entonces esta reina pues empieza de nuevo a tener problemas financieros, empieza a tener problemas de salud, empieza a tener problemas con el estrés y cosas por el estilo, y pues eso hace que se merme muchísimo su salud a tal punto de que pues ya fallece a la edad de 61 años, si bien recuerdo, y pues así estuvo su vida. Lo más llamativo de ella, una de las cosas que llaman mucho la atención y que hasta la fecha hay como una disputa bien interesante, es el hecho de que se cree que era lesbiana por las cartas que tenían con una de sus primas en su momento cuando vivía en Suecia, cuando fue en el tiempo en el que ella reinó, tenía una comunicación muy muy cercana con su prima y se mandaban cartas de amor y de que te amo y cosas por
el estilo. Pero se tiene la disputa si sería o no lesbiana por el hecho de que, para empezar, en esa época era como muy normal o muy, pues sí, era visto muy normal que eran las compañeras de cama entre las mismas mujeres, y que entre mujeres se hablaran con un afecto muchísimo mayor al de los hombres. Pero a su misma vez, es un supuesto, porque cuando ella sale de Suecia, cuando ella se va a viajar por toda Europa, pues deja de tener contacto con su prima y pues se separan. Y en todo ese tiempo, en todo el resto de su vida, jamás se le conoce una pareja como tal, ni hombre ni mujer, pero pues sí estaba más rodeada de hombres, propiamente, por la parte de la cultura, por todos los señores feudales que en su momento pues le enriquecían de conocimiento y le abrían las puertas y le apoyaban en todos sus proyectos. Pero sí era, no sé, sí fue como algo que fue muy llamativo propiamente de esta reina, porque durante toda su vida jamás se casó, jamás tuvo descendencia ni nada, e inclusive fue una de las razones por las que dejó el reinado, debido a la presión de que todo el mundo ya quería que a sus corta edad, a sus 18 o 19 años, ya querían que tuviera descendencia y cosas por el estilo, y dijo, ¿saben qué? No es mi vida, yo no quiero esto, lo mío es el arte, y se fue. ¿Y así tú crees? No, hombre, es que es muy complejo, o sea, es como haciendo recapitulación de todo. Y por un lado, o sea, tenemos que era la reina de los geeks de su momento, o sea, el arte y de que, ay, está bonito, no sé qué, porque aparte estos problemas económicos que ella tuvo, no solo los tuvo ella, sino que los arrastró a Suecia, o sea, le vino esta parte medio fellita en la que sí dejó en bancarrota por un tiempo a Suecia porque dijo, es que tenemos que probar la cultura, ¿eh? Y pues le salió carito el asunto. Y por otro lado, yo no sabía esa parte de lo del sacerdote que le financió una parte de sus viajes. Eso Sí, sí, déjame ver si encuentro. para mí. Déjame ver si encuentro rápidamente el dato, porque sí está interesante. De hecho, fueron dos papas con los que se llevó bien. Y otro dato que ahorita me estaba acordando, precisamente, hay uno de sus amigos, que se vuelve uno de sus mejores amigos, es al quien, cuando ella fallece, le deja toda su herencia, y fallece con él en una reunión. O sea, ella está con esa persona. No, es que no tengo los nombres bien a la mano, te los debo ahí, sí, no los traigo tan frescos, pero sí es como muy curioso como el hecho de que, a pesar de que nunca tuvo una pareja como tal, sí a su mejor amigo le deja pues toda su herencia, ¿no? Entonces es como que, órale. Pero sí, la verdad es que es una mujer muy impresionante, es una mujer muy llamativa. Y pues el hecho de que su historia hasta la fecha, haya historiadores que busquen saber qué más hizo este personaje, es algo que la verdad llama mucho la atención, ¿no? O sea, cuántas mujeres en general en la historia de la historia, vamos, válgame la redundancia, logran hacer eso con el mundo, ¿no? O sea, cuántas mujeres realmente tienen una trascendencia tal que hacen que la gente, que los historiadores, que el mundo voltee a verlas, ¿no? O sea, no es algo tan fácil de decir, y más por la época, porque estamos hablando de 1650, 1640. Sí, más o menos por el 1650, una cosa así. Ajá. Entonces sí es algo como muy, muy interesante propiamente de ella. Y así. ¿Ustedes creen? ¿Y ustedes creen? ¿Ustedes creen? Yo te tengo dos preguntas más antes de continuar. Una de ellas es, ¿qué hubieras hecho tú? O sea, remontémonos a mini Fabi toda chiquita. Ok. Si hubiera tenido esta historia cuando tú eras niña, ¿qué impacto hubiera tenido en ti? Porque, o sea, yo te escucho hablar de Rey Cristina y tú dices, es una mujer que se la pasaba de aquí para allá, de aquí para allá. Y yo me referí al principio contigo que eres una mujer que estás de aquí para allá, que no te hace paz.
Ya sé. Ajá, ¿dónde está el reflejo? Y piela. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, si tú lo hubieras escuchado cuando tú eras niña, ¿crees que hubiera tenido un impacto en ti? Posiblemente en el sentido de que a lo mejor me hubiera vuelto un poquito más ávida en buscar información Okay. al respecto. Como más que nada por el hecho de que me atrae la atención el quién es, ¿no? Cómo fue su vida, cómo llegó a romper estereotipos y cómo llegó a ser literalmente de su vida lo que quiso. Y le valió madre todo el resto del mundo. O sea, dijo, yo quiero ser la persona más preparada de mi época en cuanto a arte se refiere. Y lo fue. O sea, yo creo que en su momento era una de las personas que si tú le preguntabas por tal y tal retrato de tal artista, te lo sabía decir, ¿no? O sea, y es algo muy curioso. Por ejemplo, una de sus obras favoritas era un retrato de Adán y Eva, que inclusive lo puedes ver exhibido en un museo de España, no me acuerdo cuál, pero está exhibido en un museo de España. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de cosas sí te llaman la atención, ¿no? Y luego yo que me dedico a toda la parte de la industria audiovisual, pues es como de... Bueno, a lo mejor no sería mi personaje principal de referencia porque pues hay muchísimos más personajes en el ámbito audiovisual a nivel de ingeniería, que es la parte que más me apasiona. No, honestamente, yo no me veo de artista. A mí no me pongas delante de una cámara ahorita nomás porque pues salgo acá ping pong tu público y sobran los demás. Pero si no, no, yo soy súper nerviosa, entonces no, ahí muere el acento. Pero sí, así la cosa, ¿tú crees? ¿No? Es muy padre y me agrada mucho tu opinión porque tú tienes esta facilidad de ser alguien abierta y ser alguien Ujú. sincera en estas cosas. A lo mejor lo que tú tienes de gusto por la ingeniería, pues ella lo tenía en el arte, ¿no? Que es esta parte de prepararse, de ver Ujú. algo nuevo, tener referencias, de no quedarte solamente como en un solo lugar. Y hablando de eso, ahora que, bueno, tú no lo tuviste de niña, pero lo tienes de adulta, adultecente, le digo yo, porque Ujú. seguimos estando chiquitos, chiquitas, todos así. Ya sé. Ya casi tengo 30, pero no se nota. En ese sentido, por ejemplo, del adultecente, que ya somos, ¿qué podría cambiar en ti ahora que conoces a esta mujer ruda del pasado, a esta reina de los geeks? ¿Qué cambia en ti o qué genera en ti? El mundo me la pellizca. ¡Diablos, señorita! ¡Chingona! No, ya hablando en serio, es alguien que sí es una fuente de inspiración. No sé, la acabo de conocer recientemente, entonces no sabría decirte qué impacto puede llegar a tener en un futuro, pero sí te puedo decir que es una persona admirable que me hace considerar que lo que hacemos hoy en día como mujeres en general, toda la lucha que tenemos de, pues, detrás de nosotras, tanto por nuestros antepasados, por todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy siglo XXI, ¿no? Que ya no somos precisamente aquella figura débil y que todo el mundo tenía que cuidar y que pues teníamos que estar como a expensas de un hombre. Pues la historia dice que no, o sea, que nosotras somos cabronas, somos guerreras y que al hombre no le guste va a valer queso, o sea, pónganse con nosotras y no salen bien librados, no salen bien libradas. Hay una frase que no sé si es una película, no sé, o sea, sé que debe estar en una película, en una serie, en una canción, no lo sé, porque no la tengo bien identificada, nomás ahí como que está haciendo ruido en mi cabeza que está en inglés, es Do you know what it's even dangerous than a humiliated man, a nasty woman? Lo que podría ser la traducción de ¿sabes qué es más peligroso que un hombre humillado? Una mujer enojada, o una mujer aguerrida. Entonces es como, ¡oh, por Dios, sí es cierto!
Y no porque De hecho, a mí me gusta mucho. esta parte de la violencia como más arraigada, sino porque creo que a través de los años nos han enseñado a ser más estratégicas. Eso creo yo. No De sé hecho, si- hay un meme que a mí me da muchísima risa, que seguido lo veo, y dice, ¿tú sabes qué hace el diablo cuando la mujer se encabrona? Toma nota. Así, imagínate, a ese nivel. no, es que, o Entonces, sea, es muy fuerte. Y luego, por ejemplo, yo digo que en este canal tenemos este poder de traer a las personas al presente. Y yo me pongo a pensar, ¿qué haría Cristina en el siglo XXI? O sea, no digo a sus 5 años, porque no, a sus no, 20 hasta años, por cabrón. ejemplo, que ya había tomado el trono, ya tenía esta información de querer aprender más. ¿Tú qué crees que haría? Ucha, ¿qué no haría? Mira, si de entrada se confirmase que era lesbiana, yo creo que sería una mujer muy, muy, muy de gustos muy selectos Ok, y a la vez con un pegue increíble. Por el simple hecho de que si hay algo que es bien sabido es que, por ejemplo, dentro de la comunidad LGBT, en las mujeres más atrayentes son mujeres que suelen ser misteriosas, que suelen tener como esa chispa de conocimiento, de querer retar a la mente, a la parte intelectual. Y es por eso que realmente ahora sí que como dice la obra, ¿no? O el libro, el de ¿por qué los hombres aman a las cabronas? Pues porque somos tan cabronas que es como un reto de, a ver, puedo con ustedes, no, ni madres, no puedes conmigo. Y por ese tipo de cosas, siento que ahorita ella sería una revolución, o sea, sí, y más, sí, como está México ahorita, no, hombre, ya viene a partir cabezas, o sea, si ella sí se le para enfrente el pinche AMLO y le vienta a su madre. sí, porque aparte, o sea, ella tiene esta dualidad Ajá, de que es así, de que toda arte y así vamos a sentir nuestras emociones a través de la música, del arte, pero también podrá romper la madre, o sea, la mujer ajá, estaba entrenada para ser espadachina y era muy buena. Entonces es como que, exacto. es como el chiste, es el payaso ninja, ¿va? O sea, me protege y me hace reír y también tiene un aire misterioso. Podría ser Exacto, como el sex entonces, appeal LGTB, claro, ándale, ándale, sí, mira. sí me lo imagino, así como en Ujú. ella las portadas tipo Vogue, pero con un libro y de fondo está así como, no sé, los campos, algo así, no sé. Ándale, ándale, sí, mero. Sí, pues, a mí ¿Cómo me ves? fascina. Yo creo que si alguien tiene a hacerse la tarea de hacer una representación de Cristina, así como la estamos poniendo, por favor, mándela a mi Instagram y la va a postar por todos lados. Por Me todos. agrada, me agrada. Me agrada Bueno, la idea. Fabi, esto fue todo. Muchas gracias por tus aportaciones, tu forma de hablar creo que es muy, muy rica. A mí me tenías así, anodada. Te debo 1000 datos, ¿verdad? Pero No te luego apures. ya sabes que soy de ¿cómo se llama? Soy como Dory, de memoria a corto plazo. Lo que traigo la idea ahorita, con más bien Ya con pasó. más bien a la velocidad con la que pienso, capto nomás lo que alcanzo a agarrar en mi cabeza. Bueno, mi boca realmente, mi cabeza piensa demasiadas cosas. Ah, Pero sí, pero está bien. ¿cómo Muchas ves? gracias. A mí me encantó que, aunque no diéramos los datos exactos, digo, algo voy a poner aquí para que tengamos los datos lo más exactos posible. Y me encantó que estuvieras aquí. Es bien bonito porque tú eres una chica ruda del presente que estás todo el tiempo ahí. Y tú puedes hablar. Honestamente, espero que Muchas nos sigan gracias. acompañando a seguir deshojando libros. Yo soy Alal, ella es Fabi. Vamos a dejar todas las redes sociales de las dos acá abajo. Y pues muchas gracias, vieja. Excelente.